Bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad. Este conversatorio horizontal de reflexión, de que entre todos aunemos esfuerzos y trabajemos por un país mejor, pero para todos. Con la gracia de Dios, estamos hoy viernes, tradicional viernes, 1 de marzo. Ya entró el tercer mes, 1 de marzo, mes de la mujer, mes de Sánchez, mes de José Francisco Peña Gómez, mes de la apertura, es el mes ya de la cuaresma, y todo eso, esas cosas entran en este mes. Entonces, y hoy es el día de Julio Caminero, que va siempre a hablarnos de la economía, pero sobre todo, posterior al discurso del presidente, a ver qué enfoque le da Julio a ese discursazo por lo largo del presidente, porque fue largo, tremendamente largo. Ha tenido muchas repercusiones. Veo como que el Palacio no movilizó las fuerzas para ponderar el discurso de manera positiva. El gobierno, los ataques han sido más virulentos que las defensas del discurso del presidente. Se lo han dejado llevar al discurso reeleccionista, que no es, bueno, nadie sabe cuál era la estrategia en esa parte. Hoy cumple años el director de este programa, director técnico, porque él es el que lo saca, él sabe lo que uno hace aquí lo que él quiere. Así. Joniver Arias está en. Mira ese cuadro, mira qué figura. Ese es el que saca a uno aquí, como él le da la gana. Felicidades para Joniver, que está de cumpleaños hoy. Cumple así chiquito como usted lo ve, cumple 35 años. Así chiquito como usted lo ve, diciendo que no, que eso fue lo que me dijo Albert, que cumple 35 años. Él dice que son 23, pero Albert dice que son 35. Y yo le creo a Albert porque es evangélico, porque es de todas esas cosas. Así que felicidades para Oliver, para todos sus familiares, que tiene muchas cosas buenas. Es un joven prometedor de talento. Iniciamos el programa. Quiero hacer dos comentarios. Y uno tiene que ver con el desplante que se produjo en la Cámara, en el Congreso Dominicano, al gobierno de Venezuela. A uno de los gobiernos, porque uno dice, no sabe cuál es. Y el otro, al mismo gobierno de Venezuela, pero esta vez en las Naciones Unidas. En República Dominicana, el gobierno dominicano está del lado de los Estados Unidos en la lucha contra Maduro. Creo que el gobierno dominicano reconoció a Guaidó, estaba buscando, porque el gobierno dominicano reconoció a Guaidó. Guaidó designó un embajador dominicano que no ha tomado posesión por la razón que sea, como lo han hecho en más de 60, 70 países del mundo que no han reconocido al gobierno, que ya desconocieron a Maduro y reconocieron a Guaidó como gobernante, aunque Guaidó está fuera de Venezuela porque no ha podido entrar, salió para un concierto, para la ayuda humanitaria y todo, y creo que fue un grave error el hacerlo. Bueno, pues miren, en la rendición de cuentas del primer mandatario de la República no pueden estar todos los embajadores,
dominicanos. Y se escoge a una comisión que lo escoge el cuerpo diplomático. El cuerpo diplomático tiene un decano, que es quien coordina las actividades de los diplomáticos que están en Dominicana. Se llama decano del cuerpo diplomático. Es un embajador de un país. No sé quién es el decano del cuerpo diplomático de República Dominicana. La invitación al cuerpo diplomático para la toma de posesión o para la rendición de cuentas del mandatario en el Congreso, así como lo hace. Yo creo que es el nuncio apostólico, el decano. Creo que es el nuncio apostólico, que es el embajador, el representante del Estado Vaticano que preside el Papa, en este caso el Papa Francisco. Entonces, el embajador anterior, reconocido por el país, que era el embajador que nombró Maduro, que ya no es embajador de Venezuela en República Dominicana, porque Dominicana no tiene relaciones con el gobierno de Maduro. Eso es lo que necesitamos aclarar, que es que República Dominicana ya no tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro. Entonces el embajador de Maduro fue al Congreso a presenciar la rendición de cuentas, pero él no fue invitado. El vocero del gobierno, que es el doctor Roberto Rodríguez Marchena, escribió en un Twitter diciendo que el embajador de Maduro, el embajador tal, no recuerdo el nombre, no fue invitado a la ceremonia del 27 de febrero, ni al Congreso, ni al desfile militar, que también se acostumbra a hacer esa invitación. Se produjo un altercado en el Congreso que yo lo deploro, porque de verdad lo promocionaron, lo protagonizaron personas que conocen de la rigurosidad protocolar de ahí. No creo, son mis amigos, pero no los voy no les voy a decir que estuvo bien ese escándalo, que fue un escándalo que montaron Julio Martínez Pozo, Cheyo Despradel y Merton Pineda contra el embajador cuando él iba llegando. Óiganlo ahí, póngale audio. El lío por aquí. Ese espectáculo, en repudio al embajador, ahí se provocó porque Merton está defendiendo a Maduro, está diciendo que es una intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Y Consuelo, Julio y demás estaban a favor de Guaidó. Ese espectáculo, eso fue deprimente. Y el gobierno de Venezuela, porque eso está rodando en el mundo entero, eso no es aquí, porque ya las redes sociales no son locales. Las redes sociales son universales e inmediatas. Eso ocurrió. Yo no sé cuántos views tiene eso, pero tiene muchos. Entonces el gobierno de Maduro recibió un ejemplo más o menos así, pero este fue más sorprendente porque este no fue de comunicadores, este fue de gobiernos. Y fue que cuando el canciller venezolano ante las Naciones Unidas, el embajador, iba a hablar en la sesión de la ONU, se paró más de 60 naciones, los representantes, y se fueron de Latinoamérica y de Europa. Ojalá que el director nos ponga ese video también, para que se observe el repudio que en la ONU recibió
el embajador, el gobierno de Maduro, que ya no los reconoce. Mírenlo ahí. Que miren cómo se están parando. Que se van, tanto de Latinoamérica como de Europa, que se marchan cuando le tocaba hablar al representante de Venezuela ante las Naciones Unidas. Y lo dejaron prácticamente solo. Prácticamente solo. Lo dejaron ahí. Entonces, el gobierno de Venezuela recibió esas dos lecciones en el mismo día, 27 de febrero, que es una lección que debería llamar a la reflexión a ese importante país, a los líderes de ese importante país. Cambio de tema ahora y quiero resaltar un tema que es así. Miren, la corrupción ha venido ganando cuerpo en el esqueleto del país y sobre todo del Estado. Ya la corrupción no se para en la puerta del despacho de Balaguer, como decían antes. Danilo ahora es el que está en el despacho y yo no sé si la ha detenido. Pero la corrupción hizo metástasis en todos los órganos o en casi todos los órganos de la administración pública. Hay legisladores vinculados a sobornos, al tráfico de influencia, a corrupción de Estado. Los tucanos, de Brecht, Brauer, las sobrevaluaciones. Siempre se ha dicho, pero no había sido nada tan concreto que acusaran al legislador. Y legisladores prominentísimos. Hay jueces que han sido suspendidos porque se le han encontrado culpabilidades en el manejo de expedientes vinculados o a funcionarios, favorecer o castigar, sobornarse o no sobornar, y del narco. Es decir, la corrupción en el aparato estatal dominicano ya llegó a los tres poderes públicos, y no solo a los tres, sino que eso hizo como correntías por todas las instituciones públicas, o casi todas, para no ser exagerado y absolutista, casi todas. Iba a una velocidad tal que ya había gente involucrada en la corrupción que se encontró con el poder y con la impunidad, con la presunción de que podía ser, de que podían asesinar, ya no es sacar de los medios a gente que ataca la corrupción, como han hecho en los últimos tiempos. Ayer me enteré de que hasta Fafa Tavera ha sido víctima. Fafa dijo, no pasaré vergüenza, pero mejor prefiero pasar hambre. Lo sacaron de un medio donde estaba, en la Z, y de ahí han sacado a Rosa Encarnación, Ricardo Nieves se fue, Altagracia Salazar, y ha habido mucha gente que se le atribuye a su persecución a la corrupción. Quizás hayan mencionado personalidades y quizás ese haya sido su error, vincular a un ciudadano sin tener las pruebas ante la justicia. Eso yo no lo haré nunca. Pero ya hay instituciones que se dieron el lujo de asesinar. Junior Ramírez es una muestra. El narco asesina gente cada rato. Aparece uno muerto en una loma de Tales, tirado en el río, en un hoyo, en un saco, El narco asesina todos los días, en este país y en el mundo.
por razones de todo, por ajuste de cuentas. Ya han asesinado hasta en restaurantes. Asesinan al mediodía, tiran de pisos. El narco hace eso. Bueno, pues ya vinculados a los manejos financieros de algunas instituciones del gobierno, se vieron con tanto poder que creían que podían asesinar y asesinaron y quedar impunes. Esa fue una práctica grave para el Estado dominicano, muy grave, que llegara ya hasta el nivel de asesinar a una persona que haya denunciado actos de corrupción. Ya eso perfila de que hay un Estado que está prácticamente tomado en su totalidad. Llegar a matar para que no se denuncie. Y que el Estado no tome eso como algo serio. Cuando hablo del Estado, hablo de la justicia, hablo de la policía, hablo del Ministerio Público, hablo del Congreso, hablo de todo. Eso pasa con Junior Ramírez, un abogado, profesor universitario, que fue asesinado ya consabido porque denunció corrupción en la ONSA. Bueno, desde que se comenzó a hacer el expediente, hubo un sesgo de querer sacar a personas importantes del tren del expediente. Y eso lo hace el Ministerio Público a diario en cualquier parte del país. Mira, te vamos a sacar y vamos a hacer un expediente distinto, hasta se cae el expediente. El caso de Odebrecht es un ejemplo. La mayoría de los que deben estar no están. Por la sobrevaluación, por la orden a sobrevaluar, por la autorización de pago, por el cobro, por el soborno. Ahí hay muchas cosas en Odebrecht, pero nada más hay 4 gatitos que tuvieron o nada que ver o muy poco que ver. Los que más han tenido que ver no están ahí. Algunos están hasta aspirando a la presidencia. Entonces, el caso de Junior se está a punto de caer. ¿Y usted sabe por qué está a punto de caer? Porque el Ministerio Público que tiene que perseguir, el Ministerio Público es el representante del gobierno y de la sociedad en un tribunal. Es el que hace la acusación. Es el que defiende el honor de la sociedad, el derecho de la sociedad. Bueno, pues ayer el juez tuvo que intimar, oiga bien, el juez que está conociendo el caso tuvo que mandar una intimación al Ministerio Público para que someta a la justicia y someta un expediente a los que están acusados del crimen. Y si no, los va a mandar para la calle. Ya no solo es que el expediente de Junior está a punto, que le quedan menos de 2 semanas para, ¿cómo se le llama eso en derecho? Perimir. Perimir. Gracias, Julio. Para perimir. Es que el Ministerio Público no ha sometido el expediente, según el juez, que ayer tiene que mandarle un acto de alguacil, una intimación, y eso es grave porque eso fue una asociación de malhechores, de funcionarios y vinculados a actividades del gobierno, de una institución del gobierno como la ONSA, para asesinar a un abogado porque denunció la corrupción. Entonces el gobierno tiene un reto. No puede dejar caer ese expediente. No puede hacer un expedientico de riña. De que entre Junior y el que lo mató había una riña. No puede venir con eso. No puede venir con eso. Y la sociedad dominicana no sabe el grado de criminalidad, de peligrosidad que envuelve que haya una asociación de malhechores, de gente que está explotando, robándose el presupuesto y después a quien lo denuncia lo manda a matar. Porque esas son épocas de estados criminales, de dictaduras sanguinarias. Y este gobierno no es de una dictadura sanguinaria. Y este gobierno no puede ser ni es un estado criminal. Tiene actos de corrupción. El Estado tiene actos de corrupción. No es verdad que todos los legisladores son corruptos. No es verdad que todos los jueces son corruptos. No es verdad que todos los funcionarios son corruptos. Pero tienen que demostrar que los que no lo son van a pagar al tribunal. Y van a hacer con expedientes fuertes. Ese caso de los tucanos
Qué bueno que el coronel dijo que venga el senador y después del senador tiene que haber una retaíla de funcionarios superiores al coronel que autorizaron el pago de los tucanos, que se beneficiaron con la sobrevaluación de los tucanos, porque la compañía admitió que sobrevaluó los tucanos y que pagó soborno por los tucanos. Y no es verdad que un coronelito, no es verdad que un coronel puede hacer una orden de compra, una cotización, un libramiento, una autorización de libramiento, una separación del dinero en la Contraloría y una autorización para gastar todos esos millones de dólares que sobrepasan los 200 millones de dólares. No es verdad que eso lo puede hacer un coronelito. Pero el Estado tiene, el Ministerio Público tiene que sustentar eso para que no cojan a uno de pendejos, porque eso es lo que quieren, coger a uno de tontos. Quería tocar esos dos temas, porque el tema de hoy le corresponde a Julio. Gracias, y venimos en breve con Julio Caminero, economista, que va a descifrarnos los pros y los contras en el aspecto financiero, presupuestario, económico, del discurso del presidente. En breve volvemos. Bien, regresamos con ustedes en este segmento y lo que resta vamos a hablar con Julio Caminero, licenciado, economista, profesor, técnico, asesor, de muchas cosas, Julio, pero un experto en economía. Buenos días, Julio. Buenos días, Licho. El día de hoy el tema económico es el discurso del presidente, ¿verdad? El discurso del presidente, sí, Julio. Él dijo muchas cosas, Julio. Dijo que nosotros hemos avanzado, que ha reducido la pobreza del 12 aquí en el campo en casi un 50%. Y que ha sacado la extrema pobreza en general en casi un 25%. Bueno, tú sabes que la primera media hora del discurso del presidente fue destinada a resaltar el desempeño macroeconómico de la economía dominicana, pero sobre todo el desempeño macroeconómico, diríamos, siendo una rendición de cuentas, no solamente del 2018, sino una rendición de cuentas de los 6 años que ya lleva el presidente en el poder. Y es evidente que tenía que tratar de resaltar y sobredimensionar aquellas acciones que entienden que han tenido un impacto positivo en la economía durante su gestión. Comenzó señalando lo que es el crecimiento de la economía dominicana. Evidentemente, la economía dominicana lidera el crecimiento de la economía de la región, y eso ha sido durante prácticamente las últimas 6 décadas que la República Dominicana ha liderado el crecimiento económico de la región. El presidente de la República dijo que en su gestión la pobreza, el índice de pobreza se ha reducido de manera dramática, hay que decirlo, porque el presidente de la República habla de que la pobreza se ha reducido de 30 y casi 40% en el 2012 a un 23% en el 2018. Es decir, casi 15, más de 15 puntos porcentuales en reducción de la pobreza. Eso es significativo de ser así. Sin embargo, los organismos internacionales que también dan seguimiento a estos indicadores resaltan de que la economía dominicana es la economía que más crece de la región, pero es la que menos impacto tiene, precisamente en la reducción de la pobreza y en la reducción de las desigualdades. Esto quiere decir que otros países con tasa de crecimiento menor a la tasa de crecimiento de la economía dominicana han logrado mayor impacto en la reducción de la pobreza. Incluso el último informe de Oxfam Internacional, que es una ONG. Dice que somos el 4º país que más ha hecho reducir la pobreza en América Latina. Bueno, pero yo te digo lo siguiente. ¿Qué dice Oxfam Internacional? Que es un organismo que produce unos informes de manera regular sobre el tema de la desigualdad. De que en el caso de la economía dominicana del 2015 hacia acá, se ha reducido o ha bajado la velocidad de reducción de la pobreza. Así que si cada vez el impacto es menor, esto te lo puede explicar en los sectores que impactan, que encabezan
el crecimiento de la economía. Por ejemplo, en este informe que presenta el presidente de la República, hace varios años, después que se hicieron los ajustes correspondientes ante las críticas que se le hacían a la ponderación que se le daba al sector comunicaciones dentro del cálculo del crecimiento del PIB o la participación del sector comunicaciones en la estructura de cómo está distribuido el PIB, después que se le hicieron esas críticas y el Banco Central hizo el ajuste correspondiente, hace tiempo que el sector comunicaciones no encabezaba el crecimiento de la economía como motor, siendo la principal actividad. Entonces, si tú dices que lo que está creciendo es el sector comunicaciones, tú estás creciendo un sector que tiene una alta concentración de capital. O sea, es intensivo en capital y claro, también demanda, la mano de obra que demanda es fundamentalmente mano de obra de calidad. Porque Muy técnico. Muy técnico, porque hasta los jóvenes, hombres y mujeres, que te atienden en una tienda, de servicio, tú ves que son jóvenes que tienen que manejar mucho el tema de la tecnología. Sin embargo, cuando se analiza el tema de la tasa de desempleo, el presidente te dice, fíjate, de septiembre del 2012 hasta hoy se han creado 770,000 empleos. ¿Desde qué año? Desde septiembre del 2012. Hasta la fecha, hasta el momento de su discurso, dice el presidente, se han creado 770,000 empleos y dice solamente el año pasado, en el 2018, se crearon 128,000 empleos y contrasta eso con lo que fue su promesa de crear 120,000 empleos por año. Ahora bien, si tú creas una cantidad de empleo que no absorbe el total de la cantidad de mano de obra que ingresa al mercado laboral todos los años, tu tasa de desempleo puede permanecer igual o puede aumentar. Es lo que ocurre. A pesar de la creación de todos estos empleos, eso no lo vamos a poner en duda. En primer lugar, lo que vamos a señalar es que la tasa de desempleo, ya sea que tú la midas como lo que se llama tasa de desempleo abierta o tasa de desempleo ampliada, sigue siendo alta. Y no sigue siendo de las menores de la región, sino todo lo contrario. Sí, la tasa de desempleo, en el mejor de los cálculos, se ubica en un 14% y parece estar sembrada ahí durante 5, 6 o 7 años. Incluso hay especialistas que ubican esa tasa un poco mayor, lo ubican en un 15%. ¿Cuántos jóvenes, cuántos individuos por año entran con capacidad de ser parte de la Más de 100,000. Productiva, ¿cómo se llama? Económicamente activa? Ingresan al mercado laboral. Al mercado laboral. Al mercado laboral ingresan, son estimaciones. Son estimaciones y dependiendo de la fuente. Pero es superior a lo que el gobierno ha anunciado. Oye, se ha hablado en algunos casos de 105,000, en otros casos porque puede variar de un año a otro. Recuerda que la edad laboral tú la puedes ubicar a partir de los 18 años. Arturo Martínez Moya dijo una declaración una vez que entraban 200,000. Me parece un poco elevada. Los datos que yo manejo hablan de más de 100,000. Entonces, si ingresan al mercado laboral más de 100,000, vamos a poner si ingresaron, si se crearon 128,000 empleos el año pasado y la tasa de desempleo continúa en 5%, 5.4, 5.9, eso me indica a mí de que entonces ingresaron al mercado laboral una cantidad superior a los 128,000, porque la tasa de desempleo sigue siendo igual. Entonces después tú tienes que medir la calidad de ese empleo, porque cuando tú mides la tasa de desempleo como el 56, el 58, el 60% de la mano de obra empleada es informal, es un tipo de empleo muy vulnerable, muy inestable, de ingresos muy variables, de manera tal que es posible que al momento de tú realizar la encuesta, pasaste por la esquina, viste una persona ahí que tenía un negocio X, puedes encontrarte 3 personas atendiendo una venta de empanadas, pero es posible que cuando tú pases 3 meses ya de ese desempleo desapareció. Entonces, esos son elementos a destacar. Claro, el presidente va a resaltar lo que es el crecimiento, va a decir yo he generado empleos. Entonces la pregunta es si esa cantidad de empleos que se generan absorben la cantidad total de mano de obra que ingresa al mercado laboral. Después tiene que irte a la calidad de esa mano de obra y después entonces tiene que irte a los niveles de ingreso de esa mano de obra. O sea, el salario
promedio de lo que cotiza en la Seguridad Social son unos 22.000 pesos. Pero el costo de la canasta básica al día de hoy anda en 30.282 pesos. Eso quiere decir que el salario promedio de los que cotizan en la Seguridad Social, que es unos 22.000 pesos, no es la tercera parte de lo que es el costo de la canasta básica. Entonces ya también tú comparas esa canasta básica con un aspecto positivo durante el discurso del presidente y justo, que es la decisión de incrementar el salario mínimo, prácticamente duplicarlo, el salario mínimo del sector público de 5.117 pesos mensuales a 10.000. O sea, eso es una decisión que hay que aplaudir y es justo lo que se ha hecho. Y lo mismo que hace con la pensión. ¿La pensión de qué? Los que tienen una pensión de 5.000 pesos se le aumenta inmediatamente a 8.000. Y también la disposición de aumentar el salario mínimo las pensiones hasta los 30.000 pesos. El salario mínimo es también hasta los 30.000 pesos, los incrementos que realiza. Todo eso es justo. Pero tú te das cuenta entonces que 10.000 pesos, entonces es la tercera parte del costo de la canasta básica. 10.000 pesos es no alcanza para cubrir el costo mínimo de la canasta básica, que son unos 13.000 pesos. Es decir, que el servidor público, que puede ser el caso de muchos empleados de ayuntamientos y distritos municipales, esos 10.000 pesos no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica del primer quintil, que son unos 13.000 pesos. También hay que destacar... Esa cifra es del Banco Central. La cifra del Banco Central. Es difícil que yo no te hable de una cifra del Banco Central o de un organismo oficial del Estado. A mí no me gusta inventar con números. Si digo un número, puede ser que yo haga una estimación a partir de esa fuente. Pero ese es el dato. Entonces usted ingresa a la página web del Banco Central y usted se va a encontrar con este tema de la tasa de desempleo abierto, ampliada, el costo de la canasta básica. Entonces, también es importante que sepamos distinguir entre lo que es la pobreza monetaria y lo que es la pobreza multidimensional. Porque el presidente dice, bueno, la pobreza monetaria se ha reducido en el campo, dijo él, de 51% a 25.6%. Pero tú sabes que la pobreza monetaria es lo que se mide tomando en consideración solamente si tú recibes al día el ingreso para cubrir tus necesidades básicas de alimentación. Es decir, es como si tú recibieras al día el equivalente a $2, que es uno de los indicadores del Banco Mundial, que son unos 100 pesos. Tú recibes 100 pesos diarios, entonces tú no eres, desde el punto de vista de la pobreza monetaria, tú no eres pobre, pero tú tienes que irte mucho más allá, porque tú no solamente necesitas comida, tú necesitas servicios de salud, y servicios de salud que tú los puedas cubrir o que el Estado te los pueda proveer. Tú necesitas servicios de educación, también de calidad, en ambos casos, salud y de educación, que tú lo puedas pagar o que el Estado te los pueda proveer. Y tú necesitas, por ejemplo, una vivienda. Tú necesitas una vivienda digna, tú no necesitas un apartamento de lujo. Con 300 pesos que gana un diario un empleado de sueldo mínimo, no es posible pagar una vivienda digna. Una vivienda digna. Entonces cuando tú te vas a lo que se llama la pobreza multidimensional, te indica que es mucho todavía el desafío, el reto que tiene la República Dominicana. Y hoy día inclusive los organismos internacionales que le dan seguimiento al tema de la pobreza, al tema de la desigualdad, al tema de la concentración del ingreso, se van más a este tema de la pobreza multidimensional que a la pobreza monetaria, por lo que te digo que es mucho más que eso. El discurso del presidente, como es natural, aquellos temas que pueda considerar que sean engorrosos, que sea no deseable abordar, no los aborda, pero que eso no quiere decir que no sean importantes para los agentes económicos que le dan seguimiento a los temas económicos. Entiéndase, por ejemplo, el tema de la deuda. El presidente de la República no habló del tema de la deuda pública, pero, oye, solamente ya al mes de enero, creo que se refirió a algo, no se refirió a nada. A nada. El tema de la deuda el presidente no lo abordó. No me digas. No abordó. El presidente no abordó el tema
de la deuda. Entonces, ya la deuda, de acuerdo con la Dirección General de Crédito Público, concluyó ahora en el mes de enero en 32.162.5 millones de dólares, 39.8% del PIB, de acuerdo con la Dirección General de Crédito Público. Si tú a eso le agregas lo que es todo el certificado del Banco Central, que son unos 566.000 millones de dólares, tú estás hablando que tenía que agregarle a la deuda unos 10.500, casi 11.000 millones de dólares, serían alrededor de 43.000 millones de dólares, que sería la deuda consolidada. Entonces esa deuda consolidada ya pasa con creces el 50% del PIB. Pero no es solamente lo que representa el stock de la deuda con relación al PIB, sino lo que representa para las finanzas públicas el servicio de la deuda. Porque para este año 2019 se está contemplando en el presupuesto para pagar intereses de la deuda, solamente intereses de la deuda, 147.000 millones de pesos. Y ese monto, ese monto solamente es superado por el presupuesto del Ministerio de Educación, que son 170.000 millones de pesos. Entonces ya el Fondo Monetario Internacional, que estaba proyectando que para pagar los intereses de la deuda hacia el 2023 iba a representar el 3.4% del PIB, ya en el 2019 está pagando una suma que se aproxima al 3% y hasta lo supera al 3% del PIB. Entonces ese es un dato que debía abordarse en un escenario como ese, porque usted está dirigiendo a la nación hablando de lo que es desempeño económico. Al igual que el presidente tampoco hizo hincapié, ni siquiera hizo ningún detalle sobre lo que es el desempeño de las finanzas públicas. En este discurso el presidente ni habló del tema de la deuda, pero mucho menos habló del tema de las finanzas públicas. ¿Por qué? Tú sabes que la economía dominicana, o sea, el gobierno dominicano, no sé cómo... Si decimos economía dominicana, si lo particularizamos en el gobierno, vamos a decir que desde el 2004 para acá no se ha enviado al Congreso un solo proyecto de presupuesto que no demanda financiamiento. Y cada vez el financiamiento que demanda... Es decir, que para complementar los ingresos del gobierno, para justificar que compensen los gastos, hay que tomar prestado. Hay que tomar prestado todos los años. Entonces era un tema que el presidente de la República evidentemente que iba a querer no abordar o no tener que abordar, sino que concentrarse en otras acciones que entiende. No haberlo abordado porque nadie se lo iba a repostar ahí. Claro, entonces sí, pero de todas maneras, cuando tú hablas de que tú todos los años presentas un presupuesto con déficit y que tú este año estás contemplando en el presupuesto un financiamiento bruto de 231.880 millones de pesos, entonces después, ¿cómo tú decir que tú vas a ejecutar un rosario de propuestas, de obras que el presidente de la República anunció que iba a empezar a ejecutar, incluyendo más vagones del metro, incluyendo más presas, incluyendo ampliación de las góndolas no me llama el elevado por donde volamos, el teleférico, incluyendo más góndolas del teleférico? Todo eso demanda más dinero. Entonces tú no puedes con un presupuesto deficitario anunciar una cantidad de obras de esas magnitudes. Julio, nos están diciendo un muchacho que debemos ir a una pausa. ¿Tú crees que podemos ir? Vamos a hacerlo así porque le estamos dando muchos números a la gente, ¿verdad? Sí, estamos hablando de números aquí. Sí, vamos y volvemos de inmediato con Julio Caminero y este análisis al discurso económico del presidente el pasado 27 de febrero. Julio, volvemos con el análisis. Ya yo sé por qué los empresarios dijeron que el discurso estuvo bien. El presidente no le habló ni del pacto fiscal, no le habló de la deuda. Eso quiere decir que el presidente no le habló que iba a tomar impuestos. Ni habló de pacto eléctrico.
Bueno, pero el fiscal, porque ellos quieren el eléctrico, pero él no le habló, porque pero- el fiscal pero- implica remodelar un poco. Pero los dos son mandatos legales y los dos tienen implicaciones en las finanzas Exacto. públicas. Sí, pero ya él habló, el presidente mandó a convocar el pacto eléctrico. Pero el fiscal, él no habla de eso. Bueno, pero ese era un escenario también para expresar su parecer sobre ese tema. ¿Por qué? Porque el pacto esta vez fue abortado por el PRM, que dijo no voy a abordar, no voy a firmar ese pacto si no se agotan estos puntos que están aquí. Pacto fiscal y deuda externa implica que hay que buscar impuestos. Para reducir esa cosa. No hay que buscar impuestos y también hay que atacar las finanzas públicas por el lado del gasto. Es decir, que tiene un costo político. Como tiene un costo político, evidentemente que no lo iba a abordar. Porque eso fue, en sus discursos anteriores, el presidente dedicó buen espacio de tiempo a analizar el comportamiento de las finanzas públicas y todo lo que ha hecho para reducir el déficit fiscal que encontró en el 2012, que dependiendo también de cuál fuente tú uses, pero era de alrededor de 8% del PIB, lo redujo a 2.8%, lo estaba reduciendo, cerraría en 2.3 en el 2018. Hay que esperar el informe del Banco Central a ver cómo cerraron las finanzas públicas y efectivamente se cumplió con la meta de cerrar a ese nivel. Ahorita tú estabas hablando de todas las decisiones y mencionaste de soslayo el asunto de la eliminación del anticipo a las micro que tocó el presidente. Ese impacto, ¿qué tendrá? Ese es otro aspecto positivo del discurso, y que el sector de los micro, o sea, los más pequeños empresarios, esperaban y esperan con ansiedad, a pesar de que le tienen cierto temor. Porque recuérdate que para tú acogerte a esa modalidad, que es un régimen único de tributación, tú tienes que formalizarte. Y desde que tú te formalizas, entonces eso te obliga a hacer tu declaración anual, que sería una declaración única. Sería para que la redundancia. Pero tiene que estar registrado. Pero tiene que estar registrado, pero yo entiendo que va en ayuda Seguro es bueno del sector, y es bueno porque además tiene unos mecanismos de hacer del cálculo de cómo pagar los impuestos, que de asesoría. De los chiquitos, así mismo, de los chiquitos. Lo que pasa es que también es simple, es sencillo, y te hacen unas proyecciones de tus gastos de acuerdo a los ingresos que tú tengas, que al final de cuentas sería prácticamente no pagar impuestos, pagar algo muy mínimo a los pequeños. Eso no pasa ya con lo que van de medianos hacia allá, que ya las sumas involucradas son más. Porque para los medianos... No, esto es solamente para los chiquitos. Esto es solamente para los chiquitos. Esto puede ser para un colmado que tenga 3 o 4 empleados, que no esté formalizado. Y no están obligados a la TCS a tener. Si se registran, tienen que estar en la TCS. Todo empleador está obligado a reportar a la Tesorería de la Seguridad Social. Todo empleador. Ahora, tú sabes que la informalidad de la economía determina que muchos de ellos no paguen y eso se queda así. Fíjate que también el presidente de la República sometió, ya se publica en la prensa de hoy, el sometimiento de un proyecto de ley para modificar la ley 8701 y también buscar... Eso te va a bajar un capítulo aparte. Tú ves, para buscar un bajadero también a esos atrasos y a las comisiones adicionales que se cobran cuando tú te atrasas. ¿sí? Pero todo empleador, grande o chiquito, está obligado a reportar a la tesorería. Entonces, ¿a qué porcentaje más o menos impactaría esta decisión del presidente? Mira, en términos de cantidad de personas o negocios involucradas, es alto. El impacto es alto. Son pequeños, pero son muchos. ¿Sabes que la micro puede superar, puede ser 1.500.000? Porque ¿qué es lo que es micro? Esa decisión del presidente involucraría a 1 millón. Bueno, pues eso te ¿qué es lo que es Albert Rodríguez? Él es un micro, porque él vende unos servicios y él no reporta. A partir de ahora él tiene que registrarse y reportar. Cuando él reporte, mira, yo lo que me gano son 12.000 pesos mensual. Esos son 144.000 al año. No te va a grabar lo que te va a decir. De esos 144.000, vamos a considerar que un 40% es gastos. Que un 40% de 144.000 son unos 62.000 pesos, qué sé yo. Entonces, ahora bien, tú tienes una exención impositiva que es a partir de los 35.000 pesos mensuales.
y tú, que son unos 350,000 pesos al año, ¿qué te queda para tú pagar el 25%? 100,000 pesos. Entonces tú vas a pagar 25,000 pesos de impuestos. Entonces ya eso es algo mínimo, ya tú estás registrado, ya tú puedes ser proveedor del Estado, ya tú puedes ser ¿La persona física puede estar incluida en eso? Sí, claro, persona física y persona jurídica. Entonces, claro está, porque las personas físicas serían los profesionales liberales. O sea, un profesional liberal que no sea un empleado de una empresa pública o privada, que lo que tiene una oficina que brinda servicio, a veces yo pongo el caso del médico, pero puede ser el caso del abogado, puede ser el caso de las oficinas, de los economistas que tienen oficinas de consultoría instaladas. Decir, mira, estos son mis ingresos, entonces tú vas a hacer te vas a acoger a ese régimen único. Incluso, o puede ser un periodista también, incluso si tú al día de hoy te estás cogiendo al procedimiento simplificado, tú puedes decir, yo quiero migrar a este régimen único. Y te facilita las cosas, o sea, el registro de esto y lo que tú requieres para llenar la información no demanda de que tú tengas que contratar a Julio Caminero para que te llene ese cálculo y que te lleve esa asesoría de tu relación con la DGI, por ejemplo. Tú en ese sentido. Okay. Y el asunto finalmente de las pensiones, los aumentos de las pensiones. Bueno, también es válido y tanto el aumento del salario mínimo a 10,000 pesos y la elevación de las pensiones a un mínimo de 8,000 pesos son factores positivos y van a tener su impacto hacia adelante. Decía un abogado de que ahora, como las sanciones de tránsito, cuando tú violas la ley de tránsito, en algunos casos puede ser un salario mínimo, ahora te puedo aplicar una multa de 10,000 pesos por violar la ley de tránsito. Entonces, pero en el tema de pensiones podemos abordarlo aparte, porque eso tiene muchas aristas por donde cortar. Lo vamos a hacer. Tenemos muchos temas que abordar, no nos tardemos mucho. Gracias, Julio. Gracias a ti. Has hecho un gran trabajo. Nos veremos, señores, el próximo lunes. Un saludo para Wendy Capellán, nuestra amiga. Está en sintonía. Bueno, ya nos está llamando. Oye, qué chulo, Wendy, mi amiga, mi hermana. Qué bueno. Señores, nos veremos el próximo lunes. Gracias, Julio, por estar con nosotros en esta descifración, como dice un viejo amigo mío, del discurso del presidente. Nos vemos, señor.